Hola, muy buenas noches desde África Occidental, desde el trópico atlántico. Tenemos hoy el programa del Eterno Femenino en Art Oasis Televisión. Vamos a encender ahora la hoguerita del amor a la lumbre, nos vamos a calentar las manitas y vamos a entrar en sintonía con el Eterno Femenino, con estas bellas guerreras, con estas damas que nos van a hacer vibrar en esa energía femenina. Y bueno, os voy a hacer una rueda de presentación primero, ellas mismas se van a presentar, yo saludo a cada una y hacer una pequeña introducción de sí mismas. Empezamos por Fátima, buenas noches, desde Madrid. Buenas noches a todos, todas, a todos los televidentes, los que nos ven en todas partes del mundo. Mi nombre es Fátima Guiteras Calderón, soy terapeuta alternativa. Soy médico tradicional en mi país y bueno, pues siempre he estado enfocado en lo que es el aprendizaje, ¿no? Y este tema yo creo que nos atañe a todos. Muy bien. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Suama Fraile, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos y a todas los que nos estén viendo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Suama Fraile, me dedico al mundo del acompañamiento con el método Mensua, un método creado por mí misma, basado en un montón de herramientas que trabaja el cuerpo, la mente y el espíritu. Y además, pues si queréis saber más, me dedico al mundo de la orinoterapia y las microdosis de psilocibina y tenéis mucha información en el canal de Suama Fraile. Buenas noches. Qué bien, buenas noches, Suama. Rosa de Masanafit, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, compañeras? Buenas noches a todos los que nos estáis viendo. Y bueno, soy Rosa Rioja y de título farmacéutica, pero hace muchos años que dejé esa profesión y me dedico a las terapias holísticas, sobre todo Reiki, regresión y Kundalini Yoga. Y bueno, pues encantada de estar aquí compartiendo otra noche con vosotras. Buenas noches, Rosa. Muy bien. Concha, buenas noches desde Valencia. Bueno, desde pues, buenas noches. Desde las Fuentes de Caudete. Es que me hace gracia porque siempre dices Caudete de la Fuentes, pero bueno, es igual, estamos a 2 kilómetros, o sea que sí, si te sientes más cómodo por Caudete de la Fuentes, pues Caudete de la Fuentes. Bueno, Vale, pues cuéntanos. yo soy Concha, yo ahora me dedico, ya dejé mi profesión, me acabo de jubilar y ahora me dedico a mí, a hacer lo que me gusta, a hacer viajes interiores, a disfrutar de la naturaleza, a la jardinería, a lo que me gusta. Y en otros tiempos pues he tenido mi empresa, luego cerré mi empresa y luego a partir de ahí pues ha habido unos vaivenes en mi vida que han golpeado, pero al mismo tiempo me he convertido en un canto rodado. Entonces, sí. Y nada, y aquí estoy, otra vez floreciendo como el ave fénix. Muy bien, muy bien. Vamos a decir que Concha tiene billete para el día 22 y se viene volando para acá también, para Guinea-Bissau. Sí. O sea que ya tenemos aquí un auténtico Siento canto como rodado. como un niño cuando va a venir los Reyes Magos, pues así me siento. Qué bien. Bueno, pues bueno, hechas ya las presentaciones, hemos tenido un fallo de Esther, que ha tenido un problema de conexión, así que bueno, igual para la próxima vez, pues si logra solucionarlo, entrará más tarde. Y vamos a entrar en tema. Hoy queríamos hablar de un tema que es un tema que a lo mejor nos da para varios programas. Mucho. Educación o transmisión de valores. Y bueno, vamos a empezar en el mismo sistema de las agujas del reloj, si no os importa, por orden. Entonces, cuando Fátima tú acabes tu exposición, directamente pasas la vez a Suama, ¿vale? Y hacemos este círculo, ¿vale? Tú dices, ya, Suama, por favor, continúa tú, ¿vale? Venga, pues haz una pequeña introducción del tema ¿Cómo tú lo ves? Educación o transmisión de valores. Pequeña introducción. Vamos a ver si lo hacemos lo más rápido posible, porque en realidad es un tema que viene desde uno mismo, porque los padres no tenemos un manual debajo del brazo, ¿no? Y a veces repetimos patrones de conducta de los abuelos, en función de dónde vivas, la cultura, todo eso interviene en la educación.
como estamos aquí en España, yo vengo de Sudamérica, les puedo hablar no solamente de las cosas que pasan ahí, sino del cambio que hay cuando los niños sudamericanos vienen aquí, porque en realidad ni es la misma educación, también afecta el tema de la nutrición, el estrés que tienen también los niños, porque el entorno afecta muchísimo, o sea, son muchísimas cosas. Y el tema de los valores, pues lo mismo, ¿no? Como todo el sistema está estructurado para la pérdida de valores, para la pérdida de conexión con nosotros mismos, porque así nos separamos. El individualismo, la competencia, el trabajo en equipo ya no se valora, ¿no? Siempre la competitividad insana, eso crea demasiado estrés a uno, ¿no? Estamos perdiendo el contacto con la naturaleza. Yo veo aquí niños que casi nunca van ni al parque. No les gusta salir, no han agarrado un árbol, no han visto una gallina. Son cosas que en realidad nos desconectan totalmente. La alimentación, o sea, para tenerlos callados a los niños, pues chuches, cosas, y eso todavía les excita más. Luego preguntan, este niño no está quieto. Educamos a nuestros hijos como nos hubiera querido que nos eduquen a nosotros, pero no son ni las mismas circunstancias y nos equivocamos siempre, ¿no? Por eso yo creo parte fundamental de la educación es responsabilizarnos nosotros mismos, de nosotros mismos y de nuestra educación. Ahora con Internet podemos sacar la información, pero también hay que ver el filtro y realmente lo que sea consonante con nosotros, con nuestros valores, pues ver, ¿no? O sea, y siempre preguntarte, o sea, ¿esto por qué? O sea, no dar por sentado nada. No dar por sentado nada. Bueno, eso... Para comenzar, quisiera pasarle luego a Susana y a ver y a seguir, ¿no? Porque si no me voy a extender y no vamos a dar cabida a las demás. Claro, Susana. Suama, perdón. Nada, tranquila. Lo mismo me llaman Lola que Lolilla de Pilar. Bueno, es un tema interesante porque una de mis grandes ilusiones es crear nuevos colegios y desde luego pues está en mi mente, va a estar en mi realidad. Para mí las bases fundamentales, de hecho, pues si fuese madre lo haría y bueno, pues no lo soy aún, a lo mejor me quedo sin serlo, pero a mis alumnos sí que para mí la base fundamental, por supuesto, es que comprendan el funcionamiento de la mente, tengan un buen entrenamiento mental, que aprendan desde cero a gestionar sus emociones, a no rechazarlas, que comprendan lo que es el perdón verdadero, que no tiene nada que ver con el otro, que desde cero aprendan que son 100% responsables de absolutamente todo lo que les sucede. Entonces tendremos mujeres y hombres empoderados ya. Los valores para mí es muy importante la alimentación, que dejen de comer animales porque no los necesitamos, que aprendan a vivir de la tierra, que cuiden el planeta, que dejen de comprarles tonterías que no necesitamos y plásticos, historias, que aprendan el reciclaje. Entonces tendremos, y por supuesto también educación financiera. Y eso creará pues niños y niñas empoderados y empoderadas que serán pues fuente de inspiración para todas las personas que les rodeen y brillarán como las estrellas del cielo. ¿Se puede conseguir? Pues yo sí que creo en ello, la verdad, fielmente creo en ello y personalmente sé que voy a ser fundadora de alguno de esos colegios. Así que niños así van a existir y ya están existiendo, seguro. Le doy el paso a... Aquí. Rosa. Bueno, para mí la educación debería basarse en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y el dejar que los niños también piensen y sientan por sí mismos, que hoy en día la educación tradicional que se tiene, ¿no? Intenta un poco quitar la imaginación a los niños, intenta que no piensen por sí mismos, sino que solamente recuerden cosas y cosas dichas por el profesor que es una verdad y no pueden ni siquiera ellos decir que por qué, ¿no? Lo tienen que asimilar tal y como se les dice. Entonces, para mí la educación verdadera, por así decirlo, sería eso, el dejar que esos niños tengan esa expresión por ellos mismos, que puedan tener esa imaginación que tienen y no cortarles las alas, ¿no? Dejarles que esas alas se expandan aún más. Y bueno, pues le paso la palabra a Concha.
Bueno, yo como madre de 2 hijas que soy, yo he centrado la educación, hablo desde mi experiencia personal y como yo lo he entendido y como yo lo he hecho, y el resultado para mí ha sido satisfactorio. Yo tengo 2 hijas y siempre las he educado, aparte de los valores, de ser solidarios, lo que más me he centrado es que fueran personas autosuficientes. Eso que se cae un porrazo y enseguida va mamá y la levanta del suelo, no. Yo me quedaba, si hiciera lo que me pida el cuerpo, cada vez que se caían un porrazo mis hijas, pues yo, mi impulso como madre era ir a socorrerlas, ¿no? Pero no. Yo dejaba que ellas se levantaran y cuando ya veían que habían agotado todas sus posibilidades y entonces ya no había, entonces es cuando yo recurría. Las he educado en una mentalidad abierta, en un respeto por los demás, en el respeto a la naturaleza y en el respeto a sí mismas y que aprendan a pensar, a observar a la naturaleza, porque a mí esto ya me viene de tradición familiar. Mi padre era muy, muy amante de la naturaleza, siempre salíamos los domingos al monte, después de comer algunos días, cuando cambiaban el horario de verano, que se hacía más tarde, salíamos del colegio y íbamos todos al monte. Yo he descubierto todas las plantas y todo este amor a la botánica por mi padre. Eso se lo he inculcado a mi hija y de hecho mi hija es agrónoma, una de ellas es agrónoma y la otra es artista, o sea, ya se le veía desde pequeñita. Entonces yo me siento ahora orgullosa de mis hijas porque mis hijas igual te arreglan una pared y te ponen los ladrillos y te lucen una pared o te ponen una luz que yo ni tengo, no sé hacerlo y ellas sí, que igual te plantan un huerto, que igual te hacen una paella, que igual, o sea, son válidas para todo y no se arrogan ante las dificultades. Las he educado también en la valentía, en que no tuvieran miedo, en que fueran atrevidas, en eso. Entonces, el resultado, tengo unas hijas, pues como madre me siento orgullosa de cómo las he educado y del resultado que han tenido, partiendo de la base de que los hijos por naturaleza son egoístas. Pero bueno, como madre tengo que decir que me siento satisfecha. Concha, yo quiero que seas mi suegra, ¿eh? Eso me dice mi yerno, suegrita, le encanta y me voy con sus amigos, son todos belgas y me voy de cervezas con mi yerno y con sus amigos y a conciertos, me lo paso pipa. Muy bien. Pasa la voz. Alquímica, vamos a probar a ver si ¿Soy la única que lo escucho mal? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Soy la única que escucha mal todo? Sí, debe ser tu conexión, sí. Pues es que se me va la pantalla, quedáis bloqueados, no oigo nada. Vale. Sí. Además, sí, además hace eco, ¿eh? Cuando hablas se oye eco. Corta tu micro. Muy buenas noches. Mamá, un momento, Alquímica. Eso. Vale, Alquímica. Esther. Muy buenas noches. Disculpas, perdón, pero bueno, como he seguido pues, la conversación, educación, valores, a ver, para mí lo primordial es que sean ellos mismos, siempre. Saber identificar que son libres y que como en libertad tienen que ser y mostrarse como ellos son, tal cual, sin modificación ninguna. Entonces, creo que es importante que dejarlos ser, sin esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, que se expresen todo lo que sienten, todo lo que piensan, todo lo que razonan, todo lo que son. Y entonces escucharles desde primera hora, desde el primer momento, para mí es fundamental. Y lo que decía Soama es fundamental. Nuevos sistemas educativos acordes a estos niños que están viniendo y están expresando cosas que yo, por ejemplo, con mi hija pequeña estoy alucinando, porque habla de Jesucristo, habla de religión, habla de espiritualidades, habla de seres oscuros, habla de muchas aglomeraciones de cosas que yo no le he inculcado y no las he aprendido en ningún sitio, sino que va de manera innata. Entonces, para mí lo principal es escucharlos y mostrarlos tal cual son y que se expresen lo que le pase por la cabeza sin decirle esto no tienes que hacerlo así, esto
tienes que modificarlo, esto está mal o esto está bien, sin juicio, porque además en unas enseñanzas y unos mensajes de forma de verlo. Entonces, valores los que traen ellos, porque vienen equipados de serie, y educación la que piden ellos, que sobre todo es lo que dice Concha, mucha naturaleza, además vienen con la sabiduría dentro y son ellos los que te van a mostrar y te van a decir. Además, es que yo veo a mi hija que coge flores y se las come, o raíces, o piedras, las chupa y cosas así. Entonces, vienen con esa sabiduría. Y hace círculos en el suelo de voy a abrir un portal y voy a meter aquí todo lo que la naturaleza necesita ser captado. Entonces, creo que tienen una sabiduría innata y son ellos los que nos tienen que mostrar el camino. Qué bueno. Bueno, hemos hablado así en líneas generales de la educación, ¿no? La opinión que nos han dado, que nos han compartido tan amablemente, que nos habéis regalado. Y vamos a introducirnos también en el mundo de los valores ya no de una forma educacional, ¿verdad? Sino esa transmisión, esa conexión, ¿no? que nos sale del alma, ¿verdad? En vuestro caso, como madres, como mujeres, como féminas, Fátima. A ver, los valores. Yo creo que para transmitir valores uno tiene que ser ecuánime y coherente con lo que dice, piensa y actúa, ¿no? La integridad es uno de mis valores preferidos, tengo muchos, pero la integridad para mí es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Hacer el bien por el bien. Otro de los valores que me gusta mucho es la lealtad, la honradez, la verdad. Y la única manera, creo yo, a mi manera de pensar, porque si no hay una incoherencia, es como decir, no mientas. Te vienen a tocar el timbre de la casa para hacerte un cobro, pues dile que no estoy. Estás mintiendo. Entonces hay una dicotomía en eso, ¿no? ¿Cómo puedes transmitir algo si eres incapaz de hacer lo que dices, ¿no? Por eso digo, la integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Y eso es la única manera que creo que puedes transmitir los valores a los hijos, ¿no? Y lo que dice también Alquímica, que ellos nos enseñan mucho. Porque yo de mi hija es mi maestra. Ella muchas veces me ha hecho notar una enseñanza que no estaba bien, porque le estaba diciendo una cosa y estaba haciendo lo que se supone que no debería hacer. Y ella me ha hecho caer en cuenta. Y a veces, no, cállate, o esto es conversación de adultos, eso también los limita muchísimo. Ellos están abiertos ellos todavía no están contaminados. Bueno, yo creo que sí, porque en realidad es muy difícil. Vivimos en un sistema que ya desde entrada ya los están contaminando, no solamente con la televisión, con los anuncios. La verdad que con todo eso, y es muy difícil también, yo creo que hasta los adultos estamos perdiendo, porque yo en conversaciones que tenía con las personas que conocía, le preguntaba que cuál era el valor, o sea, cuáles eran sus valores. Y no sabían ni contestarme, ni creo el sentido de lo que es un valor para una persona, ¿no? Y eso es triste. Claro. Porque en realidad, entonces, ¿en qué se enfoca tu vida? ¿Vas por vaivén? ¿Haces, no sé, lo que un día te dicen nosotros? Es como una veleta, ¿no? Que vas de un lado a otro. Si no tienes unas razones válidas, ¿no? A mí me lo pueden inculcar, pero también yo he tenido la universidad no solamente de mi casa, sino de la calle y de la vida, y tú escoger, ver, decir, esto quiero en mi vida y esto no. ¿No? Y tus valores son pilares fundamentales. Si vendes un valor, es que tu vida no, para mí no vale nada. El valor de la palabra. Yo si te digo algo, pues mira, para mí lo tengo que cumplir. Claro. La verdad, pero la verdad con uno mismo, ¿no? Nos mentimos, nos autoengañamos, con un montón de cosas, ¿no? Y eso también, si nosotros no estamos bien, es difícil dar una guía o inculcar valores. En muchos momentos de mi vida, todos los valores que yo tenía, pues
directamente, o no es que los haya olvidado, sino que no era coherente, porque mis actitudes no eran coherentes con mis valores, ¿no? El daño que me hacía a mí misma con malos pensamientos, con malos hábitos, con malas energías o sitios, personas y demás. Entonces no estaba siendo coherente con mis valores, ¿no? Una vez que vas lidiando con la vida, porque no es todo bonito, ¿no? Siempre es círculo, ¿no? Vamos bien, nos mantenemos un tiempo, luego baja, viene el bajón y todo eso. Pero si no aprendes, pues nada, les paso, porque si no... Rosa. Para mí los valores, como ha comentado la compañera, lo más importante es la coherencia, ¿no? El ser coherente con lo que piensas, dices y haces, porque de ahí basas todo. También otro valor importante es el actuar y actuar con los demás como tú quisieras que ellos actúen contigo, ¿no? El decir, bueno, pues si a mí me gustaría que me tratasen bien, tengo que tratar bien al otro para yo recibir eso y ser menos, en ese aspecto, menos egoísta, quererlo dar, y entonces lo recibirás, porque normalmente lo que das es lo que recibes. Y bueno, pues en resumen, para mí el valor más importante es el de la coherencia, ¿no? El ser coherente. Y nada, le paso la palabra a Concha. Bueno, pues para mí los valores son muchos en mi vida, pero son como los cimientos de una casa. Si en una familia, en una persona, en cualquier cosa hay unos buenos cimientos, luego vendrán los vaivenes de la vida y estarás erguido y serás fuerte. El valor de la honestidad, el valor de la sinceridad, de la entrega, el valor del trabajo bien hecho, el valor de sentir la empatía con el otro. Voy. Perdón. Voy. Una compañera mía del colegio que me llama todas las noches. Cosas del directo. Pues eso. Que son la base. Y además los hijos, tú puedes darle muchos sermones a tus hijos. Yo lo digo porque al final las conductas se imitan. Tú puedes darle 50.000 sermones a tus hijos, decirle, hija mía, tienes que ser esto. Pero lo que va a ser un ejemplo va a ser tu manera de actuar, tu manera de ser. Eso es dice, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Pues los hijos hacen lo que ven hacer a los padres, lo que han visto hacer a su alrededor. Por eso, si nosotros somos coherentes con nuestra manera de pensar, y nuestros hijos van a hacer igual. A mí me encanta la cocina, por ejemplo. Pongo un ejemplo porque a mí cocinar me encanta. Es un acto de amor, es un acto de entrega. Mis hijas son las dos unas cocinillas que les encanta la cocina, de unos platos buenísimos. Pero a su vez, mi madre también era una excelente cocinera. Yo, claro, ha sido una cosa ya de generaciones. Mi madre, su manera de manifestar su amor hacia nosotros era cocinando. Entonces, la coherencia es muy importante porque cuando los hijos, tú puedes decirle a tus hijos 50.000 sermones, que al final de cuentas lo que les va a calar y lo que les vas a enseñar es tu conducta, lo que a ti te ven hacer, tu forma de ser, como tú eres, como tratas, pero es una sociedad sin valores no puede ir hacia adelante y tenemos que ser, pues eso, consecuentes y ser honrados y ser honestos y ser cariñosos con el prójimo, etcétera, 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 etcétera. Ay. Bueno, que tiene muchas ganas de hablar conmigo. Venga. Bueno, Esther, y ya está, expuesto está. Esther, un poco ya has contestado antes el tema de los valores y como hay aquí una pregunta para ti, directa, una no dos. Una es, alquímica, cuando tus hijos te dicen que ven a Jesucristo, ¿qué les dices? Y otra pregunta es, ¿cuántos años tiene esa niña? A ver, la pequeña tiene 5 años, pero me lleva hablando de Jesucristo pues desde los 2 años y medio más o menos, de Dios y de Jesucristo. Además, curiosamente, en un momento donde yo puse en jaque mis creencias en Dios
Y fue muy curioso cómo ella, o sea, no le había hablado nunca de Dios ni de Jesucristo, porque yo misma estaba discutida con él, ¿vale? Mi fe había caído en picado, mi creencia había caído en picado y veía tantas injusticias en el mundo que yo decía, no es posible que exista un Dios y que esté permitiendo esto. Entonces puse muy en jaque mis creencias y mi dogma y ella empezó a hablarme de Dios y de Jesucristo. A Jesucristo lo toma como su padre. Además que lo empezó a ver tenemos un cementerio cerca de casa, o a un campo que salimos, y empezó a ver las cruces del cementerio y siempre me decía, mamá, ese es mi padre, el que está en la cruz. Y dice, pero no está así, o sea, esto está hecho por el ser humano. Dice, realmente no está en la cruz, era un hombre normal. O sea, al loro, ¿eh? Entonces, yo simplemente siempre la he escuchado, no, nunca he... No los contestó. Quería mirar su creencia, de dónde venía, de dónde sacaba esa creencia, esa forma de pensar. Y me ha dado unas lecciones, porque siempre me ha dicho, es que Dios es amor, mamá, Dios es amor. Y Jesucristo es el hombre que estuvo en la tierra. Y os prometo que no tiene inculcación, no va a religión, en casa no lo ha escuchado, es algo innato que lleva dentro. Tiene 5 años, todavía sigue diciendo estas cosas, ¿vale? Pero desde los 2 años y medio siempre me hablaba de todas estas cosas. Entonces me puso otra vez en jaque mi fe, mi creencia y mi dogma, y empecé a ver que sí que existe un Dios, pero no el Dios católico que te ha vendido la Iglesia, ni la religión, ni la Biblia, ni todas esas cosas, porque creo más lo que me está diciendo mi hija, porque me habla de lo que hablaba Concha, los valores de la honestidad, la sinceridad. Cuando yo la dejo hablar, igual que me ha hablado de Jesucristo y de Dios, me ha hablado del diablo, ¿eh? De la misma manera. Y el diablo y Satanás, que me hablaba hasta de Moloch, me ha hablado sin tener conocimientos. O sea, es una sabiduría que lleva ella dentro. Entonces, yo siempre la he escuchado y he aprendido de sus conocimientos. Entonces, también, al igual que trabajé mi creencia en Dios, trabajé mi creencia con la oscuridad, con las sombras. Y de alguna manera lo que me transmitió es, no está mal, tiene que existir el mal para que te des cuenta que existe el bien. Y tú eliges, además fue ella la que me dijo, mamá, es que en nosotros existe el mal, en el ser humano existe el mal. Eres tú la que tienes que decidir qué quieres hacer, si bien o mal. Y entonces ahí lo entendí todo. Por eso para mí es primordial el ser honesto con uno mismo, ser sincero, porque o tener una certeza de saber quién eres para poder expresarlo. Entonces, el valor de la sinceridad y la honestidad con uno mismo y que te dejen ser. Suama. A ver, tenemos un retardo con Suama. Hola. Suama, ¿estás? Dice que tiene a tope el internet. Bueno, pues hoy me parece que no le va bien. Bueno, hace una prueba. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Sí, te oímos. Bueno, no sé si voy a poder hablar porque es que lleva todo el rato, yo no os oigo a vosotros. Te oímos, Y con esto siempre hago las entrevistas y hago todo. Es muy raro. Pero se te oye, se te oye. Decidme si me oís y si no, pues me interrumpo hablando. Sí. Bueno, por si acaso se me corta respecto a lo que estabais compartiendo de los valores y con referencia a lo que decía Alquimia, pues bueno, yo no soy mamá, pero si fuese mamá o tuviese alumnos, uno de los valores que obviamente me gustaría inculcarles y que creo que es tremendamente importante, que va conmigo, no se trataría de creer en Dios, sino enseñarles a conectar con Dios, que es muy distinto, a sentir el amor de Dios, el amor divino. Otra de las cosas es que yo observo, ¿no? Y me parece muy duro, ¿no?
No me deja Dios contarlo. Ay, Qué gracia. Ahora se ha congelado. Bueno, yo lo voy a Te intentar. escuchamos. Ya está. Vale, bien. Ya. Y yo tengo unos sobrinos con los cuales pues no tengo mucha relación. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Y me parece muy duro, ¿no? Ver cómo mi sobrina le encanta ir, que la lleven a la granja escuela a ver los caballitos, ¿no? Y los pollitos, porque ella es amante de los animales. Pero resulta que no le dicen que se come bocadillos de caballo y que esa carnecita y ese chichi es el caballito que tanto quiere ella. Y ese pollito es el que tanto quiere ella. Si a mí de pequeña me hubieran dicho el pollo que me comía o la hamburguesa que me comía era el pollito y me hubieran enseñado la cara del pollo y del cerdo, pues no lo hubiera comido. Entonces, nosotros mismos contaminamos a los niños cuando nacen con la mala alimentación y eso hace que se desconecten de la sabiduría y empiecen a generar malos pensamientos y emociones densas porque... Bueno, hoy hay alguna mala conexión con su ama. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente cuestión. Homeschooling. Enseñanza en casa, enseñanza en tribu, enseñanza en barrio, digamos, no estoy hablando de ciudades de 15 minutos, ni mucho menos, nada que ver con eso. Por favor, no me confunda, no nos confundamos, no confundamos el tocino con la velocidad. Entonces, una educación, digamos, tribal, o sea, una educación en la cual, pues, cercana, ¿verdad? Cercana entre los amigos, entre las afinidades, versus educación programática impositiva del Estado. ¿Cuál es su respuesta, Fátima? Educación alternativa, ¿no? Ya sea en casa, si pueden, ya sea en el método de esta amiguita que todavía no se ha conectado. Hay el ¿cómo es? Warford. Método, hay un montón de métodos, pero educación alternativa y siempre con la gestión emocional, gestión financiera, con contacto con la naturaleza, educación alternativa, porque eso de que te metan un montón de datos y que no te ayuden a pensar ni a razonar, hay que buscar otras maneras, ¿no? Hay que buscar otras maneras. Se puede. Rosa. Pues vamos, es que para mí esa pregunta es casi ridícula, Carlos. La educación que no sea la que ha habido hasta ahora, o sea, eso por supuestísimo, homeschooling o en tribus o con tu padre solamente y tu madre en casa, lo que sea, pero no la tradicional. Y yo te lo digo porque he estado unos cuantos años, ¿vale? Incluso he pasado por la universidad, licenciatura, y no es que me arrepienta, pero la verdad es que no me ha servido para nada. Me ha servido para tener un título que queda muy bonito en la pared y punto. Para nada más, porque el conectarme conmigo misma, el saber qué es bueno para mí, qué no es bueno, todo eso lo he aprendido después con las terapias alternativas o complementarias, mejor dicho. No, a mí no me han enseñado nada de eso en la famosa escuela o en la famosa universidad. Y yo estaba en la universidad, he hecho farmacia y, vale, he estudiado botánica, pero no me han enseñado permacultura, por ejemplo. No me han enseñado... sí, las plantas medicinales me las han enseñado, pero más tirando hacia lo que a ellos les interesa, ¿no? Que es un poco la farmacopea, ¿no? Los fármacos. Entonces, vamos, es 100% educación fuera del sistema corrupto. Siguiente, Concha, te paso palabra. Sí, es que estamos de acuerdo. Yo, desde luego, si ahora tuviera que volver atrás,
a mis hijas o sea, no tengo quejas del colegio, pero es una educación muy sesgada, porque yo concibo la educación, una educación holística, en la que aprendas filosofía, aprendas psicología, cómo gestionar una emoción, ser consciente de cuando uno está triste porque está triste, aprender biología, aprender latín, griego, que ahora ya no se dan las lenguas muertas, ya no se les da y dan muchísima cultura, porque la etimología de las palabras vienen del latín o del griego. Entonces sería música, quiero decir, daría una educación mucho más amplia y nada de adoctrinamientos como estamos haciendo ahora, y que salen los niños como robots, o sea, y una educación que les obligara a pensar, a cuestionarse, a observar la naturaleza, porque en la naturaleza te da muchas respuestas. Cuando eres consciente y estás conectado y tú vas a la naturaleza te da muchas respuestas. Hay una foto que a mí me llama la atención y pone una frase que pone: ¿cómo no vas a poder si yo he visto una planta crecer en un asfalto? ¿Habéis visto alguna vez que en las aceras de los bordillos, de las aceras, sale una plantita que te paras a observarla y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha nacido esta planta aquí que está todo asfaltado? ¿Sabes? Entonces, esa observación, esa curiosidad, es que la educación de ahora no tiene nada que ver con la educación que yo pondría en mi casa o donde sea. Pero en los centros oficiales, la educación tal y como se da ahora, esa no es mi educación. Claro. Alquímica, tú que has estudiado, experimentado sobre ese tema. Pues, yo he mirado muchas alternativas porque puse también en jaque la educación de mis hijos. Claro. Y me quedo, sin duda alguna, con la educación Summerhill, que es una educación asamblearia. Entran todas las edades, o sea, están mezclados por edades, y cada colegio Summerhill o educación Summerhill se especializa en algo diferente, ¿no? Les enseñas a trabajar la música, la madera, todo lo que ocurra en el colegio está gestionado por los propios niños, por eso es asamblearia, porque en ningún momento entra ningún adulto, no hay director, no hay gerencia, no hay nada que esté gestionado por un adulto, ¿vale? Simplemente son acompañantes para dirigir un poco lo que son los talleres. Dentro de la escuela Summerhill, que para mí es la mejor que he encontrado hasta ahora, pero en España no hay ninguna escuela Summerhill, entraría, si yo fuese una coordinadora de una escuela Summerhill, tendría muy claro cómo lo haría, muy claro, nitidísimo, porque entre otras me he dado cuenta que la mayor parte de la gente opina siendo con mente adulta. Muy pocas personas se van a la infancia y ven las necesidades reales de los niños. Un niño, para convertirse en un adulto, primero tiene que ser niño. Entonces, el que se identifique primero con su ser, eso es lo difícil, dificilísimo. Entonces, en lo que es la escuela pitagórica, te enseñan a manejar las matemáticas a través de la música, el lenguaje con los símbolos, las palabras con la filosofía, los idiomas con también la música y las matemáticas. Entonces, uniría una escuela pitagórica con Summerhill, que para mí es un complemento perfecto para hoy en día. Si tuviese dinero, sin duda, haría un proyecto de esas características. Hemos hablado de educación, hemos hablado de valores. Hablemos de las vacaciones. Ese tiempo maravilloso, ¿no? Que quizás nos ha conformado mucho. Yo creo que soy mis vacaciones más que mis escuelas, ¿no? Porque era la oscuridad, ¿no? Por lo menos los tiempos que yo vivía al colegio, pues era un tanto... Me costaba adaptarme. Y, sin embargo, las vacaciones era ese momento, ¿no? En el que yo podía expresarme quién era realmente, disfrutaba, en el que conocí mis primeros amores, mis auténticos amigos, ¿verdad? Y conexión con la naturaleza, con el mar, con
Las vacaciones, ese mundo maravilloso, ese verano azul famoso. Fátima, hablemos de las vacaciones. El micro, tienes el micro desconectado. Vacaciones, bueno, gracias. Más que vacaciones, he tenido que viajar muchísimo por el trabajo de mi madre, ¿no? Y por el mío propio, y aprovecho cualquier oportunidad para viajar, para conocer, porque eso es lo que te llevas, ¿no? Las experiencias vividas, nada material, así que eso es lo que más me agrada, las vacaciones, ¿no? Y si no puedo ir de vacaciones a, yo que sé, una semana, pues me voy aunque sea un fin de semana y salgo de la ciudad porque es importante, ¿no? ¿Vacaciones con los hijos? Pues sí, también todos deberíamos pasar un tiempo de calidad en familia, ¿no? A veces, yo creo que en la pandemia, no será el caso de mucha gente, pero ya tenían ganas que se termine todo esto porque no es triste, pero a veces no sabemos realmente la responsabilidad que conlleva tener hijos y traemos niños al mundo y luego estamos deseándolos un poco, quitándonos de encima, los metemos en el colegio, en un montón de actividades extraescolares y los medicamos si son muy hiperactivos, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Así que tratemos de tener tiempo de calidad con las personas que amamos y más con nuestros hijos, ¿no? Así que eso. Rosa. Bueno, para mí vacaciones, bueno, yo no soy mamá, así que tampoco no puedo hablar mucho de vacaciones de niños, pero para mí las vacaciones desde que soy niña han sido todos los días. Yo no sé si es porque me lo pasaba muy bien en la escuela, porque atendía lo que me daba la gana, lo que no me daba la gana no lo atendía. Y siempre en los trabajos he hecho un poco también lo que he querido. Para mí las vacaciones son un poco cada día, ¿no? Cada día me tomo unas vacaciones y tomo unas horas para mí y digo, bueno, pues ¿ahora qué voy a hacer? Pues me voy a dar un baño con sal en la bañera con agua calentita, o me voy a ir a dar un paseo por la playa o por la montaña. Yo creo que las vacaciones las tenemos como muy encajadas, ¿no? De, tiene que ser tal día, a tal día. No, tenemos que encontrar esas pequeñas mini vacaciones durante todos los días, porque tenemos que ponernos como prioridad número uno nosotros mismos, porque si no eres tú tu propia prioridad, no puedes atender bien a los demás. Entonces, bueno, creo que que las vacaciones deberían ser todos los días, encontrar unos pequeños momentos en el día en el que te quieras a ti misma o a ti mismo y, bueno, pues hacer lo que en ese momento te venga en gana, ¿no? Escuchar a tu corazón y decir, pues ahora me apetece, yo qué sé, irme a dar un paseo por la playa. Pues eso para mí, eso son las vacaciones. Concha, te cedo la palabra. Yo es que soy muy rural. Como me he criado tanto en la naturaleza, yo mis vacaciones las asocio, cuando he dicho la palabra vacaciones, no sé por qué, me ha venido mis vacaciones de la infancia. De mi infancia, pues de 8, 9, 10 años, que yo me acuerdo que estábamos una pandillita, todo de vecinos de ahí, de los chalés y eso, que nos hacíamos nuestras cabañas debajo de las encinas. Había uno que a lo mejor se bajaba los pantalones y te enseñaba sus cosas y nosotros no llamábamos eso. O íbamos a cazar pájaros con liga, que hacía con liga. La suela esta de crepé, hacíamos liga, cazábamos pájaros, lo teníamos 2 o 3 días en la jaula y luego lo soltábamos. Y era la sensación de libertad de liberar al pájaro. Nos bañábamos en una piscina que había moco de ese de rana que dicen que había culebras por debajo, teniendo la piscina al lado, pero a nosotros nos gustaba ir a lo salvaje. Entonces yo recuerdo esas vacaciones maravillosas, o cuando a lo mejor te descuidabas y venía alguien y te daba un besito, ¿sabes? Cosas de esas de críos. Esas son mis vacaciones que yo recuerdo, cuando teníamos 8, 9, 10, 14 años, que estábamos en plena efervescencia, luego de subirte, vamos a coger higos, y te subías a una higuera, y como yo no sabía que la madera de la higuera era tan floja, me subía a eso y acabábamos en el suelo
la rama de la higuera y yo, bueno, pues esos son mis recuerdos de vacaciones y me encanta recordarlo porque es que lo estoy contando y lo estoy viviendo como si lo estuviera viviendo así. Esas son mis vacaciones, porque el resto de... Luego te haces mayor, mis hijas eso, hemos tenido caravana, hemos ido a camping y todo eso, pero yo mis vacaciones de pequeña, eso que no me lo quite nadie. Eso no me lo quita nadie. Ya está. Te escucho hablar, Concha, y me recuerdas mogollón mis vacaciones. Y para mí creo que sería de obligatoria cumplimiento las vacaciones de verano en el pueblo con los abuelos. O sea, para mí es fundamental que estuvieran los niños con los abuelos, las vacaciones. A lo mejor no los 3 meses que eran de vacaciones, pero 2, vamos, 2 seguro que se tendría en el pueblo con los abuelos. Para mí, lo que estabas contando, Concha, me venía al recuerdo todo. Cuando lo ha mencionado Carlos, vacaciones en el pueblo con los abuelos, con los primos, que te juntabas con todos los primos, con todos los chavales del pueblo donde estabas, te bañabas en el río, comías cosas que decías, ¿y esto qué es? Pero es que no te daba miedo probarlo, cazabas insectos, luego los soltabas, estabas todo el día al sol, descalzo, contacto total y absoluto con tu ser, con tus abuelos, acababas reventado, nadie te mandaba a la cama, te ibas tú solo. Creo que es fundamental en el pueblo con los abuelos. Hoy en día, desgraciadamente, no se puede hacer mucho porque ya los abuelos se han ido del pueblo y quieren acabar con todo eso, pero bueno, para mí lo que sería guay sería que todos los niños pudiesen tener esas vacaciones. 2 meses y pico, con los abuelos, que se despejasen de sus padres, porque sus padres al final son quien los educa y quien tiene que estar ahí, ¿no? Siempre, pero sin embargo el cariño de un abuelo, el vivir con un abuelo, el ver, para mí eso es fundamental. Eso es muy bonito. Vacaciones en el pueblo con los abuelos. Sí, es un vínculo muy bonito el abuelo y el nieto, porque yo recuerdo que mi padre, que era muy chiquillero, ha disfrutado de mis hijas muchísimo. Cogía una carretilla de estas de los albañiles de transportar cemento y arena y todo eso, y montaba a mis 2 hijas en la carretilla y al perro, que siempre hemos tenido perro. Iba el perro y las 2 niñas en la carretilla. El otro día me salían fotos y lo veía, digo, y lo que han disfrutado de su abuelo y su abuelo de ellas. Entonces, eso les ha quedado un recuerdo muy bonito a mis hijas, el abuelo y la abuela, pero mi padre era más chiquillero, les hacía cocinitas con grifos que caían el agua, bueno, y todos los amigos de mis hijas y todo eso estaban deseosos de venir a casa de mis padres, porque mis abuelos le ponían de todo. O una pantalla de televisión de estas que estaban rotas, que tú ponías la pantalla y tú ponías detrás y tú eras el presentador. Cosas que con cualquier cosa jugabas y te lo pasabas súper bien, ¿sabes? No hace falta... Eso es lo que hay que recuperar, esas cosas. Sí. Yo me acuerdo que con mis primas nos montábamos una obra de teatro y luego por las noches la representábamos. O sea, durante el día escribías el guión, te inventabas la canción, los personajes y luego interpretabas a los padres por la noche las obras de teatro. O sea, para mí ha sido bestial el criarme con mis primas y en el pueblo. O sea, tengo recuerdos imborrables de lo que tú dices. El abuelo subido en el árbol cogiendo higos o aceitunas, gritando a la abuela, ¡Maruja, la limonada! Y entonces es como un recuerdo que te trae ahí. Cada vez que bebes la limonada te acuerdas de tu abuelo pasando las putas en el árbol para coger aceitunas o higos y cosas así. Te crías de otra manera. Así que sí. Disculpadme que me estoy quedando sin batería. Me quedo con Rosa en el sentido que hay que institucionalizar las vacaciones. Sí. A ver, porque tengo aquí la batería que me está dando problemas. Vale. Me quedo con esa idea, ¿verdad? El día a día, ¿verdad? En lo cotidiano. Y de alguna forma, como eso lo estamos hablando y es ese sentimiento de libertad, ¿verdad? Sí. Como salir de la prisión, porque, claro, la mayoría de nosotros hemos vivido unas escuelas bastante prisión, ¿no? El modelo de cárcel, modelo de ejército, modelo de hospital, modelo de escuelas, ¿verdad?
de alguna forma es un denominador común y esa actitud que nos ha compartido Rosa, ¿verdad? Del día a día, ¿verdad? De la revolución y de la libertad día a día, día a día. ¿Cómo podemos influir en eso de alguna forma? Yo sé que os estoy haciendo preguntas muy infantiles y prácticamente obvias, pero bueno, eso permite que vosotros también desarrolléis en plena libertad. ¿Qué has preguntado, Carlos? ¿Que me he despistado? Y las preguntas son, cuando me decía Rosa, ridículas. Además, la palabra ridículo viene de reír, ridere, del latín, reírse, ¿verdad? Y eso es lo bueno, ¿no? No tener sentido del ridículo. Nunca he sentido yo ridículo. De hecho, me encanta, me río hasta de mí mismo. Del primero que me río, toda la vida es de mí mismo. Pero cuando aprendes a reírte de ti mismo, respetas a los demás. Sí. Así que... ¿cómo vamos a, digamos, y aunque suena así disonante, imponer realmente esa realidad, esa libertad a diario? ¿Cómo podemos abrir ese cauce, verdad? ¿Estás hablando de las vacaciones? ¿Perdón? No, sí, estoy hablando de lo que estaba comentando Rosa, ¿no? Rosa. ¿Cómo hacerlo día a día, ¿no? Tanto a nivel de educación, de transmisión a nuestros hijos o al hijo de tu responsabilidad, me viene la palabra responsabilidad, más no culpabilidad. Ser responsables cada uno de nosotros mismos y ser coherentes, ¿no? Y me ha gustado mucho, Rosa, porque ha sido como un puntazo que me has dado así, ¡ting!, en la cabeza y mi chiva ha hecho ¡ting! Pues tienes toda la razón, el tema de todavía, si es verdad, salirse de todo esto de la Matrix, tenemos muchos condicionamientos mentales y estamos encasillados, pero no solamente en las relaciones sociales, en los pensamientos, y ahí me has hecho caer en cuenta de que todavía estoy estructurada ahí con las vacaciones, me cuesta mucho soltar el control y parte de eso es justamente pues dejar fluir las cosas, pero todavía se nota que uno tiene que cambiar un montón de cosas. Más bien, Rosa, gracias por tu aporte, me gusta mucho escucharte y gracias por el toque que me has dado para dejar que las cosas fluyan, vivir más, tener mis vacaciones, que no lo había tomado así las vacaciones, porque puedes tener hasta vacaciones meditando. Meditas y te vas donde quieras. Así que gracias por la aporte. De nada. Pues a ver, para mí es un poco, porque muchas veces cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? ¿No? Y a veces digo, yo vivo la vida. Y se queda la gente mirándome y se ríen, ¿no? Y digo, sí, vivo la vida. Ya, pero ¿qué haces? O ¿a qué te dedicas? ¿O qué eres? ¿No? Y digo, yo me dedico a vivir la vida. Y me miran como diciendo, esta está loca, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos hacer, intentar vivir más nuestra vida haciendo lo que nos apetezca en el momento que nos apetezca, sin hacer daño a los demás, evidentemente, pero escuchándonos más a nosotros mismos y lo que he comentado antes, el no encasillar las vacaciones en unos días, que las vacaciones sean todos los días de tu vida, ¿no? Aunque sean unas horas de ese día, pero que tengas vacaciones todos los días. Y eso, el encasillarte en decir, sí, pues soy terapeuta holística o soy farmacéutica. Bueno, yo lo suelo decir porque si no ya... Pero hay veces cuando hablo con la gente que les digo, yo me dedico a vivir la vida, a ser feliz. Entonces les dejas a cuadros, o sea, porque no saben ni qué decirte, esta está loca. Y es así, ¿no? Deberíamos hacer eso, el intentar vivir nuestra vida y si eres feliz ayudando a los demás, haciendo terapia, pues ya está, pues punto, yo soy feliz y a la vez me encanta ser feliz ayudando a otros serlo, haciendo la terapia que hago, ¿vale? Pero lo primero soy yo, porque si yo no soy feliz no puedo ayudar a otros a hacerlo. Entonces, ahí
voy, me rebaso, ¿no? Y nada, te paso la palabra, Concha. Es que me encanta tu intervención, Rosa, porque es que es eso. Yo cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? Hasta me molesta la pregunta, porque ¿yo a qué me dedico? Pues me dedico a ser feliz, a cuidar de mí misma, a estar bien yo, para irradiar, ser un faro de luz para los demás. O sea, que el que tenga yo determinada profesión, mi profesión ahora es centrarme en mí. Ya he pasado por mi vida, por todo lo que he tenido, entre comillas, que la vida me ha presentado, y ahora estoy en un momento de mi vida que cuando me preguntan a qué te dedicas, pues como que ya lo tengo superado, ¿sabes? Me dedico a mí misma, me dedico a ser feliz, a cuidarme y a irradiar, porque si yo estoy bien, yo irradiaré a los demás todo lo bueno que yo pueda aportar. Y lo de las vacaciones, yo he nombrado las vacaciones de mi infancia porque es algo para mí entrañable, pero las vacaciones es ser consciente, tomar conciencia de tu tiempo libre y saber aprovechar ese momento en aquello que te guste, en aquello que te haga feliz, en aquello que tú sientas, que lo que te resuene, lo que sea. Es ser consciente de decir, bueno, ahora estoy trabajando, si estoy trabajando, pero en mi tiempo libre, que se supone que son mis vacaciones, bien sean fuera de jornada o fuera, es ser consciente de que yo ahora tengo un espacio que es un espacio de tiempo para aprovecharlo en aquellas cosas que a mí me llenen, me resuenen y me gusten. Y ya está. Y mi intervención ya está. Pues para mí la forma de conseguirlo, personalmente yo querría distinguir en mi vida, lo que son vacaciones y lo que viene siendo tiempo cotidiano, ¿vale? El tiempo cotidiano de calidad, de lo que considero que es calidad e inversión en que estés bien, ¿no? En que todo, que fluyas, ¿no? Con el momento, como se suele decir. Creo que una de las cosas fundamentales es quitarse el reloj y no dar importancia a lo que viene siendo en la muñeca o estar pendiente de a qué hora, qué minuto, dónde tengo que estar a qué hora. Entonces, para mí una de las cosas cotidianas de la cotidianidad de a diario es quítate el reloj y aprende a disfrutar del momento. Hace mucho tiempo vi una imagen de qué hora es, ahora y ahora. Así los 12 cuadrículos de las horas, ¿no? Para mí eso el a diario. Y luego las ansiadas vacaciones, creo que es importante tener reservada una época, un momento, un fin de semana, una semana para unas vacaciones de calidad, porque las ansías tanto que tienes tal capacidad de disfrutarlas, planificarlas, prepararlas, que creo que es importante tener lo que son vacaciones. Donde tú quieras, donde realmente sientas que quieres ir a disfrutar. Si es playa, playa, si es montaña, montaña, si es naturaleza, naturaleza, si es actividad, actividad, si es en cabañas de barro, en cabañas de barro o incluso a ver monumentos, cada uno lo que le interese. Pero a diario, cotidianamente, yo creo que es el saber dónde estás en cada momento y sin tener límite de tiempo. Muy bien. Es decir, estés donde estés, haz aquello que te haga feliz. Sin tiempo, sin reloj, sin tener que justificarte por qué lo estás haciendo de la manera que lo estás haciendo, a quién le vas a justificar más que a ti, ¿no? Disfruta de lo que estás haciendo y solamente con el disfrute ya estás en un modo armónico o equilibrado contigo. Pero las vacaciones, sin duda, hay que reservarse momentos de vacaciones. Podemos hacer vacaciones pequeñas y vacaciones menores y mayores sí, para realimentar. Bueno, hemos entrado en la hora de programa. Disculpa. Y bueno, lo vuestro, cuando habláis, pues hay mucho, ya tiene mucho eco en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Todas las cosas que habéis comentado hoy. Entonces, nos vamos a quedar, porque dice además que la esencia es buena en tarros pequeñitos, ¿verdad? Y ¿qué os parece si entramos ya en el legado, en el alegato del programa?
y transmitir lo que realmente os sale ya del corazón, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, vamos a destilar la esencia de la educación, de los valores, de la felicidad, de profesión, ¿no? De profesión, como decía Forges. ¿Profesión? Feliz. Feliz. Buenísimo. Entonces, Fátima, y podemos hacerlo aleatorio, o sea, haces tu alegato, yo voy a poner la música de fondo y tú ya envías a quien quieras. O sea, si no quieres respetar el orden, pues directamente quien te salga en ese momento y así por defecto, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Entonces, un segundito que te pongo la música, un segundito. Vale, venga, adelante. Cada persona es un mundo. Deberíamos adaptar la educación para cada persona. No todos tenemos los mismos talentos y las mismas habilidades y tenemos que buscar una educación para cada persona, porque cada uno de nosotros tenemos un mundo en nuestro interior y es magnífico y tenemos que conocernos y respetarnos entre los unos y los otros. No sé, eso. Concha, vamos a pasar. Pues mira, es que mi alegato es: cultivemos nuestro espíritu, cultivemos nuestros dones, cultivemos nuestros valores, porque aquello que cultivemos será la semilla que en la sociedad prosperará. No nos recordarán cuando el día que nos muramos por los coches que hayamos tenido, las casas maravillosas. Nos recordarán por lo buenos o lo malas personas que hayamos sido, por nuestros actos. Con lo cual, cultivemos nuestros valores y nuestro corazón, y desde el corazón saldrán cosas muy bonitas para el resto del mundo y para la sociedad. Ese es mi alegato. ¿A quién pasas? Alquimia. Alquímica, Esther. Gracias. Vale, mi alegato es que creo que hay una educación y se llama educación de la calle, educación de la escuela de la vida, que creo que esa es la fundamental, lo que aprendes cuando sales de casa, porque en casa solamente tienes una visión, que es lo que te dan. Uy, se ha perdido. Se ha ido. A ver, todavía creo que vuelve. A ver si le da tiempo a entrar. Está ahí rodando Sí. la conexión. Se fue. No, ya está. Vale, Todavía cuando sales tiene de casa tiempo. hay una escuela que se llama Escuela de la Vida, que creo que esa es importantísima. Pues creo que me quedo con la Escuela de la Vida, porque yo no tengo recuerdos, a pesar de que hay un colegio de adulta, pienso que es un adoctrinamiento total. Mis recuerdos de niña no son esos. No tengo recuerdos de haber sido adoctrinada en el colegio, todo lo contrario. Me gustaba ir al colegio, me gustaba aprender lo que me estaban enseñando, me gustaba relacionarme con mis compañeros, saber solucionar conflictos en los patios de recreo, saber gestionar insultos, saber gestionar enfados, saber gestionar, pues ahora eres mi mejor amiga, ahora no, pues ahora me gusta este chico. Cuando vas sintiendo esas cosas de que vas entrando en cierta edad, que te vas dando cuenta que en ti hay otras cosas, que lo compartes con tus amigas y están sintiendo lo mismo, y eso no hay en ningún sitio donde puedas aprenderlo. En el colegio sí. No solamente sentarte en un pupitre y escuchar la lección. Hay muchísimas enseñanzas que aprendes y que después en la vida te sirven, porque lo que no es válido lo desechas, o sea, directamente se te olvida. Entonces, la escuela de la vida, la mejor. Muchísimas gracias, me quedo con todos los mensajes porque son súper nutritivos, las visiones, las perspectivas, y es bestial. Me está encantando estas charlas. Gracias, Carlos, por hacerlo posible. Rosa. Perdona, Rosa. Nada. Bueno, y como hemos hablado de educación, me gustaría terminar con una frase que dice que una buena educación no solo tiene que enseñar cómo leer, sino que tiene que enseñar también qué merece la pena leer, ¿no? Entonces, esa buena educación tiene que enseñar a que
esas personas, esos niños tengan criterio propio, buen gusto y que no caigan en prejuicios. Y ya está, yo creo que con eso resumo un poco todo. Muchísimas gracias a vosotras, a ti Carlos y a todo el mundo que nos está viendo. Pues yo no voy a añadir más porque quiero que se quede el eco de vuestros sentimientos, de vuestro corazón, de vuestro proceder, de vuestro ver, de vuestros recuerdos. Yo también estoy disfrutando mucho con esto y estoy aprendiendo mucho, ¿no? A ver el lado femenino. Por eso no quiero intervenir, prefiero escuchar. Así que os agradezco en el corazón, en el fondo, muy desde el fondo, vuestras intervenciones, vuestra aportación, vuestra sabiduría, vuestra intuición, como hablamos en el primer programa que hicimos juntos y juntas. En aquel primer programa que hablamos de la intuición femenina, del eterno femenino, y se ha quedado el nombre de nuestro programita en el eterno femenino. Así que buenas noches a todas y podéis despediros cada una como ya para y ya cuando... Bueno, adiós. Gracias, namaste. Mis nietas, así hacen mis nietas. Y bueno, comentaros de que vamos a tener programa de Momento Eterno Femenino cada 15 días, cada viernes, cada 15 días. Vamos Perfecto, a tener muy bien. Invitaremos a otras chicas, en fin, que va a ser bastante dinámico. Y bueno, yo me limitaré a ser un maestro de ceremonias y punto. Y al eterno masculino. El contrapunto, yo soy el punto del yin, el punto yang del contenido yang. Yin. Así que buenas noches a todos y nos vemos ya la semana que viene. El lunes tendremos a Javi, Spiritual Chef, muy conocido, muy interesante. El martes tendremos a Candojo y al Hombre Viento, unos músicos que nos van a saborear, nos van a hacer saborear lo que es la libertad. Y el miércoles que viene no tendremos Salud en Coherencia, porque se cogen vacaciones nuestros contertulios, mi primo Enrique Costa y Alberto Rionda, y entonces haré un programa de sustitución con Daniel hablándonos del Qigong, y haremos un Yin Yang también con Roberto Guerrero, que nos hablará de la nueva medicina germánica a la luz de la medicina tradicional china. Así que nos veremos y más sorpresas que tendremos la semana que viene. Así que buenas noches y que disfrutéis todos y que cojáis ahora estas vacaciones, ¿eh? Y que encontréis el significado de esas vacaciones, porque antiguamente teníamos muchas fiestas más de las que tenemos hoy día. Así que éramos libres y eso es por eso que hay que vivir las vacaciones de una forma espiritual, de una forma tal. Próximo programa hablaremos de espiritualidad desde el punto de vista femenino. Así que tomar nota para el próximo programa del eterno femenino. Espiritualidad desde el punto de vista de la devesa, de la diosa, del poder de la mujer. Buenas noches. Bueno.
Ya tengo aquí a mi vecina que me está diciendo que está muy bien. No nos oye nadie ahora, ¿verdad?